Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Andrés Piedrahita Díaz. Soy estudiante de Ingeniería Financiera. Realicé mi práctica en MAPRE Colombia, en la cual realicé un proyecto llamado Reporte de PB y Control de Mando de Portafolio. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la empresa. Entonces, MAPRE es una empresa española con sedes a nivel internacional. En cuanto a Colombia, lleva alrededor de 30 años, en la cual le presta a tanto personas naturales como jurídicas, eh, de cierto modo, una seguridad para su vida y para sus bienes, asumiendo los riesgos, enfocando sus inversiones en tecnología, infraestructura y fomento social. Bueno, Mafre cuenta con dos compañías grandes como tal, que serían Mafre Generales y Mafre Vida. Además de estas dos, cuenta con otras empresas o compañías un poco más pequeñas, que serían Credit Mapfre, Servicios Exequiales, Andi Asistencia, Solunion y CEDI. Listo. Bueno, en cuanto a la visión de Mapfre, es ser la aseguradora global de confianza. En cuanto a la misión, somos un equipo multinacional que trabaja para avanzar constantemente en el servicio y desarrollar la mejor relación con nuestros clientes, distribuidores, e inversionistas. Bueno, los valores de Mafre entonces son solvencia, integridad, vocación de servicio, innovación para el liderazgo y equipo comprometido. Listo. Bueno, por parte del proyecto, bueno, yo, Carlos Andrés Piedrahita, fui la persona que realizó la práctica en este lugar, en el área de inversiones en la mesa de dinero, en el front office. Mi cargo vendría siendo como analista financiero y mi tutor era José David López. Mis funciones se dividían, por decirlo así, en dos partes. Unas eran de tipo operativa y otras eran analíticas. Por parte de las operaciones, de la actividad operativa, se encontraba el registro de operaciones en el sistema, mantener los soportes de estas operaciones y pues hacer como un tipo de carpetas donde iba registrando esto para ser enviadas a la superintendencia financiera por parte del BAC. En cuanto a las fiducias que teníamos, y a los fondos de inversión a la vista e inmobiliario, tenía que estar actualizando los documentos, irles pidiendo los extractos, actualizar las fichas técnicas cada mes y pues los demás reportes que podía obtener de estos fondos de inversión. Y por último, brindar la información a las demás áreas que solicitaban, por ejemplo de riesgos, de tesorería, pedían alguna información, tenía que enviarla. Por parte de las operaciones, de las actividades analíticas, por una parte estaba el seguimiento de los mercados financieros. Realizábamos una reunión semanal, de la cual yo hacía como la apertura de esta reunión, hablando un poco sobre las noticias y datos importantes de la semana, referentes al mercado. Por otra parte, hacía comunicados de los datos macroeconómicos. Por ejemplo, cada mes, los 5 de cada mes, realizaba el informe de IPC, el cual se enviaba a pues, las partes más importantes de inversiones, al igual que con el PIB, que lo hacía de manera trimestral, y otros informes un poco más esporádicos, sobre algunos cambios en las tasas de intervención de algunos países, de Estados Unidos o algo así, o otros datos relevantes como desempleo. Por otra parte, analizaba y reportaba los resultados de rentabilidad de cada uno de los portafolios. Como les hablé anteriormente, existen algunas compañías, las cuales maneja Mapre, y dentro de esas compañías hay un gran número de portafolios. Entonces lo que se le hace es llevar como la contabilidad de la rentabilidad de cada uno de estos portafolios para cada compañía. Por otra parte, era la construcción de documentos y presentaciones e informes que realizábamos. Entonces, por ejemplo, se encontraba el comité de inversiones, el cual se le presentaba al vicepresidente financiero, y él con esa presentación lo que hacía era, de manera mensual, informarle a sus jefes en España de cómo iba la mesa de dinero y las inversiones de la compañía. Entonces lo que hacía yo era,
aportar muchísimo en ese informe, subir gráficos, los análisis, todo como la rentabilidad y demás información relevante de los portafolios iba cargado a esa presentación. Entonces, por lo cual este archivo era muy importante. Y por último, pues la creación junto con la meta de dinero, con pues todas las partes, todos los inversionistas, pues realizábamos ciertas estrategias. Entonces lo que hacíamos era ejecutar estas estrategias y también pues dar mi punto de vista de que podíamos, en qué podíamos invertir y demás. Listo. Bueno, por parte del proyecto, el objetivo pues general, por decirlo así, es proveer al área de inversiones de la compañía herramientas y recursos necesarios para la toma de decisiones y seguimiento de estrategias. Y pues para llevar a cabo este objetivo general tenemos 3 específicos. Entonces, identificar las necesidades del área basado en sus debilidades. Segundo, determinar qué herramientas y cómo se podrían abordar y resolver estas necesidades. Y por último, implementar estos recursos en el área afianzándolos con los demás archivos con los que ya cuenta la compañía. Es decir, estos modelos que creemos, implementarlos en los archivos que ya tiene la compañía, como el registro y la base de datos donde está el portafolio, para tomar esta información y poder ejecutar de la mejor manera estos modelos. Bueno, entonces con el primer objetivo, que es identificar las deficiencias y necesidades, entonces la principal deficiencia que tiene pues nuestra área es que cuenta con un reducido personal. Cuando yo llegué a la compañía únicamente nos encontrábamos mi jefe y yo. Y yo pues la verdad llevaba 2 días, llevaba muy poco tiempo en el área, por lo cual no tenía mucha idea de las cosas que se hacían y las funciones y la manera operativa de que se ejecutaba todo. Entonces era muy complicado para él llevar a cabo todas las actividades que se tenían. Entonces sí, cuando yo me fui acoplando, igual éramos 2 personas para poder cumplir todos los objetivos que se tienen que hacer, enviar todos los reportes y todas esas cosas, y además enfocarse en el mercado, habiendo tantos tipos de títulos. Entonces esa era como la principal deficiencia que tiene el área. Para esto pues tiene 2 necesidades principales que yo identifiqué. Entonces por un lado era identificar de manera sencilla la información y características de los portafolios e inversiones de la compañía, es decir, de cada portafolio, en qué estábamos invertidos, qué tipo de riesgo tenían, qué emisores eran, todo ese tipo de cosas. Era muy complicado, se tiene que empezar a filtrar, se tiene que empezar a buscar la información una por una. Entonces eso es algo que quita mucho tiempo y es muy relevante para pensar en las estrategias determinadas para cada portafolio y ver si se están ejecutando de manera adecuada. Y por otro lado, pues no se tiene un sistema de seguimiento de activos clasificados como disponible para la venta. Estos activos, pues en la empresa se manejan 3 diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, títulos negociables, los cuales se pueden, al momento de comprarlos, se pueden vender, se pueden liquidar en cualquier momento. El segundo tipo son al vencimiento, que es al comprarlos, la única manera de liquidarlos es cuando el papel cumpla su ciclo y pues como dice su nombre, se vendan. Y los títulos disponibles para la venta es como un tipo de mix entre estos dos, los cuales al momento de comprarlos se abre una posibilidad de reclasificarlos como negociables cada 6 meses. Mientras tanto se manejarán, por decirlo así, como al vencimiento, puesto que no se pueden vender en esos momentos. Si no son los 6 meses, si se reclasifican, no se pueden vender. Esta política la empezó a implementar la empresa desde el 2019. Se pasó la propuesta para poder clasificar estos tipos de títulos. Sin embargo, se empezaron a clasificar, mas no se les dio un seguimiento de qué títulos se pueden reclasificar y pues como un análisis de si sería favorable reclasificarlos o no. Entonces esas serían las 2 principales necesidades que tiene el área. Entonces, para determinar las soluciones, entonces el recurso que vi más favorable era pues el uso de Excel con sus herramientas que permiten macros y demás
facilidades que tiene esta herramienta. Entonces la solución principal es: con el uso de Excel y sus herramientas se plantea crear archivos que permitan sistematizar procesos y subprocesos para ahorrar tiempo y facilitar el cumplimiento de objetivos del área. De esta solución principal se derivan dos enfocadas a cada necesidad que encontramos. Entonces el primero es un control de mando, el cual, empleando tablas dinámicas, segmentación y formulación en Excel, se plantea crear un sistema que proporcione información actualizada de manera diaria de cada uno de los portafolios. Y por el otro lado sería como un reporte o alerta de los títulos de PB. Entonces, con el uso de Visual Basic y su herramienta para conectarse al correo electrónico, se determina crear una alerta que nos informe la disponibilidad y características de los títulos disponibles para la venta. Entonces, bueno, inicialmente el control de mando, lo que se hizo fue a través de la segmentación de datos. Se creó un control, el cual funciona a través de estos dos cuadros iniciales. En el inicial aparecen pues las compañías que tiene la empresa, en los cuales, al ir cliqueando cada uno de ellos, va a ir cambiando los portafolios que se tienen. En este ejemplo se seleccionó vida y salen todos los portafolios de vida. Al ir seleccionando cada uno de los portafolios, van cambiando los gráficos que se ven alrededor, que van informando la estructura por cada tipo de característica que se busque. Entonces, por ejemplo, estructura por tipo de inversión, entonces este es de la compañía vida, y el portafolio es BFTA, que es Vida Flexi Ahorro tipo A, el cual tiene una ponderación de 100% a renta fija, como podemos ver en el gráfico superior derecho. En la parte izquierda está la estructura por clasificación. Entonces, como les dije, los tres tipos de clasificación. Acá podemos ver que tiene un 21% negociable, un 70.4% de PB y un 8.5% al vencimiento. Entonces, con esto podemos determinar de cierta manera cómo tenemos clasificados los títulos y qué tanto riesgo ante el mercado se tienen, identificando qué porcentaje cuenta con títulos clasificados como negociables. Por otro lado está la estructura por moneda. Entonces, en este caso se cuenta con un 8.5% indexado al IPC y el resto está en pesos únicamente. Entonces, esta estructura por moneda es, por decirlo así, moneda o tasa. Entonces, lo que muestra es como su indexación o riesgo ante cierto tipo de tasa o moneda. Entonces, acá se puede determinar de cierto modo la estrategia que tienen ciertos portafolios. Muchos portafolios tienen gran ponderación hacia el IPC, títulos VR, en dólares. Entonces se puede ver si esta estructura es de acuerdo a la estrategia. Listo. Por otra parte está la estructura por emisor. Entonces esta lo que muestra es cuáles son los emisores de los títulos comprados que mayor cuenta este portafolio. Entonces, en este caso RCI sería el porcentaje que tiene mayor ponderación en este portafolio, que es 50.2, seguido por Banca Mía, Scotiabank Colombia y pues demás. Ahí se van viendo en la estructura. Por otra parte está la estructura por riesgo, lo cual nos muestra cómo están clasificados estos títulos. Por ejemplo, esta tiene un 77.4% de títulos AAA, un 2.4% a riesgo nación y un 20.2% a AA-. Entonces, con esto podemos ver pues qué tan riesgosos son estos portafolios y las inversiones que tienen dentro de ellos. Por otra parte está la estructura por plazo, para ver de cierto modo la duración de estos portafolios. Entonces, en este caso pues tiene inversiones de 1 a 3 años, de 1 a 3 años tiene una ponderación de 73.9, y las dos ponderaciones de menor plazo son un poco más pequeñas. Listo. La estructura por emisor lo que nos muestra es cómo
el sector de este emisor, en qué parte se encuentra. Entonces, sector local financiero es la mayor ponderación de este. Y estructura por sector, pues acá muestra si se encuentra energía, financiero, del gobierno, y pues muchas otras características que pues en este portafolio solo tiene estos tres tipos de sectores. Listo. Además de este control de mando de manera gráfica, lo que puede hacer este control es, como les dije, desplazarse por todas las compañías y todos los portafolios para ver de manera gráfica cada uno de la estructura de cada portafolio, lo que facilita pues identificar si se está llevando a cabo la estrategia que es, si vamos a incluir un nuevo título, miramos las características, a qué portafolio se acopla un poco más, y pues demás cosas así que pueden ser útiles de manera gráfica para que los inversionistas vean esto pues más sencillo, y a la hora de hacer algún tipo de presentación o explicarle a sus jefes, tienen este recurso que les permite explicarlo de una manera más sencilla. Listo. Por otra parte, además de los gráficos, se planteó darle un poco más de alcance a este tipo de análisis y mostrarlo de manera tabular. Lo que permite esto es comparar varios tipos de portafolios, identificando pues las características y demás. Entonces acá, como podemos ver, inicialmente se ven las dos compañías como tal grandes, que es Generales y Vida, y pues todos los portafolios que tienen todas las compañías. Entonces por parte de las columnas podemos ver entonces inicialmente el nombre, que vendría siendo el portafolio. La segunda columna es ramo, que es, por decirlo así, como las siglas de estos portafolios. Así las encontramos en todos los archivos, se encuentra más que todo por ramo, o sea por las siglas de cada tipo de portafolio. Por ejemplo, automóviles. Los automóviles no lo buscamos en los archivos del área como automóviles, sino como GAUT, generales, autos. En la tercera columna encontramos el valor de portafolio. Eso nos muestra el valor a mercado, o sea, todos los días con los cambios del valor de mercado se va actualizando esto, lo que nos permite identificar qué tan grandes son los portafolios, de cierta manera comparándolo con un día anterior, saber si se incrementó el valor o disminuyó. Listo. En la cuarta columna encontramos las tres tipos de clasificación. Este es el único cuadro que tienen estas barras, lo que muestra pues la importancia y el enfoque que tiene este cuadro en esta parte, ya que nos muestra el riesgo que toma cada tipo de portafolio. Entonces, como podemos ver, los que cuentan con 100% suelen ser los portafolios del patrimonio, los cuales los tenemos destinados para trading, o sea, comprar los activos y venderlos en el momento que los necesitemos. Los demás portafolios son un poco más variados, títulos al vencimiento, y ahora pues con la nueva clasificación de disponibles para la venta. Estos cuadros también tienen pues muchas columnas, las cuales no pueden ser mostrados pues por el tamaño de la diapositiva, pero tienen muchas columnas. Entonces, de las que encontramos son nombre, que ya expliqué cuál era, ramo, valor del portafolio, clasificación pues por tipo de negociable, de PBI al vencimiento, como ya había explicado, por moneda o tasa, por tipo de inversión, si ya son renta fija o renta variable, por tipo de activo, si es un CDT, si es un bono, si es una acción, si es una fiducia, por clasificación de riesgo, entonces si es riesgo nación, AAA, AA, AA menos, el sector, si es financiero, si es gobierno, si es energía y demás. Y pues el vencimiento, que sería a un plazo de 3 años, de 10 años y demás. Mostrar de cierto modo, acercarse un poco a la duración de estos portafolios. En la parte inferior encontramos la posibilidad de, en la parte amarilla, poner los ramos que queremos comparar. Un ejemplo, queremos comparar autos, aviación y corriente débil. Ponemos esas tres ramos y podemos identificar las diferencias entre estos portafolios y tener un poco más cerca, sin tener que ponernos a filtrar. Escribiendo únicamente al ramo nos salen todas las características que necesitemos. Y por último,
dándole un enfoque a este cuadro en cuanto a la rentabilidad de estos portafolios, pero de manera diaria. Lo que se creó fue por medio de Visual Basic, a través de un botón que es el que podemos ver en la parte izquierda inferior, que dice rentabilidad diaria. Al seleccionar ese botón, lo que va a hacer es ejecutar una macro, la cual nos va a traer dos cuadros trayendo la información de parte de todos los portafolios. En la empresa se dividen por líneas los tipos de inversión. Entonces, por ejemplo, en el cuadro izquierdo podemos ver renta fija negociable en cada cuadrito azul, cada línea azul. Renta fija negociable, que son los bueno, después de esta renta fija al vencimiento, y renta variable negociable. Entonces lo que hace este cuadro es traernos en la línea superior roja, nos aparece el total de rentabilidad de manera causada diaria de cada compañía. En las líneas azules nos muestra el total de rentabilidad causada de manera diaria de cada una de las líneas: renta variable negociable tanto, renta fija al vencimiento tanto, y renta variable negociable tanto. Y debajo de cada una de estas líneas nos aparecen los los cuatro activos que mayor rentaron de manera diaria para estas líneas y para estas compañías, y los cuatro que menor rentabilidad tuvieron. Y así pues para cada compañía de las más grandes, Vida y Generales. Esto lo que nos permite es tener una perspectiva de qué sucedió en el día anterior, en cuanto a cada portafolio, porque se movieron de manera positiva o negativa, cuáles fueron los títulos que más incidieron en esto. Y en el cuadro gris que podemos ver al lado del botón, lo que hace es recopilar esta información, un resumen de todos los datos principales, y a partir de esto se le envía a los inversionistas del área estos dos cuadros con un resumen, como lo podemos ver al lado del cuadro gris, pues cómo fue el desempeño de cada uno de estos y las causas de estos rendimientos. Listo. Bueno, vamos por el segundo modelo, que es un reporte de disponibilidad de títulos DPB. Este modelo también fue ejecutado pues en Excel por Visual Basic, en el cual tenemos tres cuadros en la parte izquierda superior: F inicio, F final, tipo de título. Entonces, F inicio lo que muestra es de la fecha de compra 6 meses en adelante. Está formulado así: de la fecha de compra, de la fecha de hoy, o sea, de hoy 6 meses atrás, de la fecha de hoy 6 meses atrás. Y F final es de la fecha de hoy 6 meses atrás más 7 días, mostrando así como el rango entre estos dos de una semana, de fecha de inicio y fecha final. ¿Por qué 6 meses? Porque, como les explicaba, estos títulos tienen la posibilidad de venderse 6 meses luego de su compra. Y tipo de título es 2, ya que en la base de datos los tipos de títulos se clasifican: negociable como número 1, disponible para la venta como 2 y al vencimiento como 3. Entonces lo que está haciendo acá es filtrando los tipos de títulos clasificados como 2, disponible para la venta. Y finalmente, en el cuadro que dice criterio, lo que hace es un condicional, el cual, si se cumplen estas funciones, va a enviar los datos al cuadro que tenemos en la parte inferior. Entonces este criterio lo que dice es: si se encuentran en el rango de fecha inicio y fecha final y están clasificados como disponibles para la venta, tráigamelos. Listo. Pues por parte del botón lo que hace es ejecutar este sistema, trayéndonos el filtro y enviando el correo, que ya ahora les explicaré. En la parte media, donde se ve el cuadro, aparece el número, o sea, el número de título que está disponible para la venta. En este caso sería uno nomás. El portafolio BFTA, entonces Vida Flexi Ahorro tipo A. El número de título, todos los títulos tienen como esta llave
que es número de título y portafolio, lo que hace este tipo de título único, que no se confunda con otro, entonces es más de característica estos dos cuadros. Tipo de inversión, pues entonces es un CDT base 360, un nominal de 5.000 millones, está clasificado como disponible para la venta, y el nombre del emisor RSI, fecha de compra y SIN y mnemotécnico. Estas primeras columnas son más para identificar qué título es, como las características generales. A partir de allí ya muestra como información respectiva a la rentabilidad y cómo se ha comportado este activo, como de manera general, algo que le llegue a los inversionistas. Vean qué tipo de título es con la primera sección, y con la otra vean más o menos cómo se ha comportado la inversión y si es factible reclasificar este tipo de título. Entonces de ahí para allá está la TIR, la tasa interna de retorno, la TIR de compra. Entonces lo que se puede ver ahí es la divergencia entre la TIR que teníamos de compra y la TIR de mercado, para ver si es favorable vender este título, y también por decirlo así, el valor de compra y el valor a mercado, para también hacer esa divergencia entre estos dos. Y por último, la fecha de disponibilidad, entonces en qué momento estos títulos se van a encontrar disponibles, o sea, en qué fecha de ese rango. Digamos de esta semana, el 18, no sé, el miércoles van a estar disponibles, para darle pues de este modo ese plazo de una semana que tiene la persona o el inversionista para decidir si reclasificarlo o no. Entonces, al tener este cuadro, lo que se hace es, al seleccionar el botón, se va a ejecutar esta macro que va a realizar este filtro y mostrar este cuadro, el cual va a ser enviado al correo de los inversionistas. En este caso nuestros inversionistas es mis dos jefes de área, José David López y Fabián Ávila. Entonces, si este cuadro se completa, o sea, si hay títulos que completan estas características, se va a enviar el siguiente mensaje, que es el que aparece en la parte derecha, que es correo enviado. Si ningún título cumple con estas características, o sea, no se llena ese cuadro, sale no hay títulos disponibles de PB. Si hay títulos que cumplen con estas características, lo que va a hacer es enviarse el correo que se ve en la parte inferior, entonces que dice títulos disponibles de PB, y con una introducción: buenas tardes, José y Fabi, los títulos disponibles para esta semana clasificados como de PB son los siguientes, y se muestra el cuadro con la información, lo cual pues les proporciona a los inversionistas un panorama de qué títulos se encuentran disponibles para reclasificarse, y pues si es factible analizando la TIR y el valor, pues el valor de mercado. Listo. Además de este cuadro, se tiene un cuadro general, el cual muestra qué títulos ya se encuentran disponibles o ya pasaron por la etapa de disponibilidad y cuáles no. Además de esto también se muestra la diferencia entre TIR de compra y TIR de mercado, y la diferencia entre el valor presente, el valor de mercado actual contra el valor de compra. Y acá también se ve en la penúltima columna, la fecha en la que estos títulos están disponibles para ser reclasificados, y en la última columna saber si están disponibles o no lo están. Bueno, por parte de los resultados, entonces, ¿qué se obtuvo con cada uno de ellos? En cuanto al reporte de PB, se le empezó a dar un seguimiento a estos títulos, porque en el momento los títulos clasificados como disponibles para la venta cuentan alrededor de entre el 40 y el 30% de títulos clasificados. De esta manera, el resto está entre negociable y al vencimiento, pero el objetivo es más o menos que un 70%, de un 70 a un 80% de los títulos sean clasificados como disponibles para la venta. Eso quiere decir que estos títulos necesitan un seguimiento adecuado para explotar el potencial y los beneficios que nos da clasificar los títulos de esta manera. Y pues que otro resultado, la posibilidad que no se tenía antes o no se había explorado de reclasificar estos títulos disponibles para la venta a negociables y poder sacarle pues la mayor rentabilidad posible al liquidar estos títulos.
Bueno, por parte del control de mando, entonces, por una parte se tiene la información a la mano. Necesitamos reportarle algún área información sobre los portafolios, o el vicepresidente financiero nos pregunta acerca de algún portafolio, o la super necesita hacer alguna revisión. Tenemos este archivo que nos proporciona la información detallada de cada uno de los portafolios y de cada una de las compañías. Por otra parte, se tiene un seguimiento continuo de los portafolios, ya que se puede ver con el vencimiento de algunos títulos o con la venta de algunos títulos qué ponderación se disminuye. Un ejemplo, se disminuyeron títulos al vencimiento y ahora hay una ponderación más grande de títulos negociables, lo cual pone un poco más de riesgo a los portafolios. Entonces sí se le puede dar como una continuidad y una vista continua de estos títulos. Además, pues con la parte de la rentabilidad diaria se puede ver por qué lados se están afectando en el día a día estos portafolios. Y por último, pues a la hora de hacer análisis, podemos hacerlos de una manera mucho más detallada, sabiendo, depende del comportamiento del mercado, qué de eso tuvo efecto en nuestros portafolios. Listo, en el impacto. Entonces, por parte del cuadro de control, acá tenemos un comparativo entre mayo y julio, 2 meses de diferencia, en los cuales, gracias a este cuadro de control, pues junto con el área de inversiones, identificamos que habían algunos portafolios que se vieron muy afectados en el mes de mayo, pues por su riesgo de mercado. Entonces, por ejemplo, este que es GLCE, que es Generales lucro cesante, se comportó de manera negativa, y al ir al cuadro de mando identificamos que tenía un 88.9% pues de exposición al mercado, lo cual pues no era la estrategia de este portafolio, ya que los portafolios que necesitamos con gran ponderación en negociables son los de patrimonio. Entonces, por lo cual se decidió ir manejando y cambiando de manera gradual los portafolios, dejando tan solo un 20% para generales, de portafolios expuestos, o sea, clasificados como negociables, su ponderación, un 20% para generales y un 10% para vida. Esto no se ha podido cumplir al 100%, se tienen algunos títulos con un 23% para generales. La idea es al final de año tener todos los títulos, todos los portafolios, pues con esta medida que se dio. Entonces, de mayo a julio ya se ve pues que se redujo en gran medida la exposición al mercado, de un 88.9 a un 29.1. Por parte de GSOA, que es Generales SOAT, se redujo de un 53.1 a un 9.2. Igual a Generales Transporte, de un 50% lo redujimos a un 0%. De Vida Exequias, de un 60.3 a un 0%. De Vida Flexi Ahorro tipo C, se mantuvo ese 100%. Y por parte de BPRE se redujo de un 24.2 a un 8.8, manteniéndolo en ese rango de 10%. Entonces, lo que nos permitió este cuadro y con estas barras fue analizar si la estrategia se estaba llevando a cabo para cada uno de estos portafolios y reclasificar, cambiar algunos tipos de títulos entre portafolios para evitar así comportamientos muy bruscos o muy influenciados por las variaciones, pues dando así como un equilibrio como tal a las compañías. Listo. Por parte del cuadro de control, en cuanto a los gráficos, estos de manera mensual, por ejemplo en los portafolios Flexi Ahorro, que funcionan como, además de ciertos portafolios que cubren los pasivos o las compras de seguros de las personas, estos funcionan como un tipo de inversión. Las personas pueden comprar, pueden invertir en estos portafolios de Flexi Ahorro, siendo como un tipo de fondos de inversión.
por lo cual estos portafolios tienen un seguimiento del cual debemos estar reportando de manera mensual. Entonces, al igual que para esos y otros portafolios, cuando nos piden algún informe, ya teniendo esta herramienta del cuadro de control, podemos explicarlo de una manera más sencilla, pues el comportamiento en el mes de cada uno de estos portafolios. Entonces, por lo cual se empezó a utilizar para todas las presentaciones y todos los informes respectivos del área, ya teniéndolos a la mano, no teniendo que ir a hacer los gráficos, ir a analizar cada cosa, se ve de manera inmediata. Para los análisis de rentabilidad se ven mucho más sencilla, pues la información mucho más clara, mucho más a la mano se tiene. Entonces, para los análisis de rentabilidad, pues se ejecuta de una manera más sencilla y pues más efectiva. Y pues cuando las demás áreas, la superintendencia o algún ente externo nos pide información, se la podemos administrar de manera más efectiva y clara con estos gráficos. Listo. Pues con este cuadro de control, como se puede ver, pues se agilizaron muchas tareas, no se pierde tanto tiempo identificando cada tipo de título, cada portafolio. Entonces vamos a tomar una decisión de comprar un tipo de activo. Ya sabemos a qué portafolio lo vamos a llevar por sus características, y si se acopla los títulos que ya tenemos a las estrategias de cada uno. Entonces nos da una visión más detallada de cómo se están comportando los portafolios y de cómo debemos clasificar los títulos y qué títulos debemos llevar para cada portafolio para que cumplan a cabalidad pues las estrategias planteadas. En cuanto al reporte de PB, entonces se da un paso inicial al seguimiento de los títulos de PB, puesto que no se les ponía mayor atención, se clasificaban como de PB y se les daba como una visión como si fueran al vencimiento, no se tocaban más esos títulos. Otro impacto es con la llegada del nuevo practicante, pues se le piensa dar continuidad a este proceso. Entonces sí, van a buscar alternativas y darle un mayor enfoque a estos títulos basados en este mismo archivo. Y pues de cierta manera queda el reporte semanal. Entonces, en cuanto a los nuevos cambios que se le vayan haciendo, ya se tiene programado esta alerta que llega al correo de los inversionistas, que les puede dar la información de manera mensual con solo un clic. Listo. Bueno, en cuanto a las conclusiones, las conclusiones son que los títulos clasificados como disponibles para la venta tienen grandes beneficios, ya que puedo mirar en qué momento es oportuno reclasificarlo, tomando como esa ventaja que tienen los títulos negociables. Y además los cambios a mercado no me afectan el título mientras no lo reclasifique, tomando la ventaja de títulos al vencimiento, por lo cual estos títulos pues son muy importantes y se les debe dar pues un seguimiento adecuado, ya que ya se pudo pasar la propuesta de que se pudieran clasificar títulos así, explotar de la mejor manera este tipo de títulos. Por otra parte, pues vimos y se evidenció en el área, y pues mis jefes se dieron cuenta que es importante automatizar algunos subprocesos operativos para darle pues un mayor dinamismo al área, lo cual pues nos da mucho más tiempo. Al tener un personal muy reducido, nos da tiempo de enfocarlos mucho más en el mercado, y estas tareas que se deben hacer de manera operativa, muy transitoria en los días, pues ya se tienen un poco más sencillas de realizar. Con un clic ya realiza el proceso, y pues la parte operativa ya es mucho más sencilla y nos enfocamos 100% en el mercado. Entonces es importante ir automatizando otros archivos y demás. Por otra parte, pues también nos dimos cuenta que cada portafolio cuenta con unas características específicas, y es importante mantener un seguimiento, ya que esta estructura se puede perder con algún título que se liquide, algún título que llega al vencimiento. Va a cambiar totalmente la estructura del portafolio, y ya se tiene una idea de cómo van a rentar estos títulos inicialmente, y por estos cambios en la estructura puede variar, lo cual pues tendría efectos negativos en la rentabilidad de cada portafolio.
Y pues finalmente pues que estos modelos se pueden replicar en otros enfoques. Por ejemplo, en el cuadro de manera tabular, esta parte ya está totalmente programado. Entonces lo único que se debe hacer para poder ampliar esto es, es cambiar los criterios de características buscadas, y las fórmulas ya automáticamente corren y ejecutan el modelo en cuanto a las características que se buscan. Listo. Pues por parte de las recomendaciones, entonces, la primera, pues como ya te he dicho, entonces es enfocar y profundizar acerca de estos títulos disponibles para la venta. Eh, entonces, pues por otra parte también crear un análisis más profundo sobre estos títulos, en los cuales se determine de manera clara si clasificar estos títulos, si mantener estos títulos como negociables o reclasificarlos. Por otra parte, eh, se deben buscar otros objetivos en los cuales se puedan replicar este cuadro. eh, entonces buscar otras características, otros métodos eh, que permitan identificar falencias o oportunidades de mejora del portafolio. La práctica como tal pues tuvo gran impacto en mi vida personal como profesional. Aprendí muchas cosas que tal vez en el área educativa no se pueden abordar. Entonces pues fue una experiencia gratificante. Aprendí muchísimas cosas. eh, También pude aportar cosas importantes gracias a la formación que ya tenía gracias a la universidad. Y pues en cuanto al proyecto, desde el momento que le presenté estos dos modelos pues a los jefes de mi área, les parecieron muy útiles, muy importantes, y pues se han ido utilizando como ya se mostró, y pues han sido de gran utilidad para el área, para ahorrar tiempo, para ser usados de manera adecuada y oportuna ante las diferentes necesidades del área. Y pues se espera que estos modelos puedan profundizarse y tener un mayor enfoque, que sean relevantes para el portafolio.